Reciban todos los tutores del programa Todos Aprender un cordial saludo. Estamos el día de hoy en un conversatorio en el marco de la formación del ciclo Apertura para este 2021. El conversatorio que vamos a tener el día de hoy está denominado La evaluación como una de las herramientas para la planeación institucional. Tenemos 3 invitados que nos van a acompañar y nos van a brindar información muy importante acerca de los elementos de la evaluación que debemos tomar en cuenta para la planeación de la ruta de trabajo para este año 2021. La dinámica de este conversatorio será la siguiente. Vamos a tener 3 preguntas que haremos y cada uno de nuestros panelistas dará su respuesta. Y al final de cada pregunta y al final del conversatorio tendremos unas conclusiones. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Febe Lucía Ruiz, de Zona 2, formadora de la Secretaría de Educación del Chocó y Quibdó, a nuestra formadora Joana Cifuentes, de la Zona 1, formadora de la Secretaría del Cesar, y a nuestro formador Diego Pulecio, coordinador de la Zona 1 y formador de la Secretaría de La Guajira. Quien les habla, Nelson Moreno, coordinador de la Zona 2 y formador de la Secretaría de Educación del Putumayo. Vamos a iniciar con la primera pregunta para nuestros panelistas. La primera pregunta en el marco de este conversatorio, la evaluación como una de las herramientas para la planeación institucional, es la siguiente. En los modelos de educación híbrido o en alternancia, ¿cuáles considera que son los elementos constitutivos del sistema institucional de evaluación que deben ser revisados y ajustados para fortalecer el proyecto educativo institucional? Podemos empezar con Febe. Gracias, Nelson. Bueno, yo aquí quiero llamar la atención sobre el hecho de que en las lecciones aprendidas, en la implementación de las propuestas y proyectos en ese modelo híbrido, lo que han arrojado es que una de las potencialidades que tiene esta forma de trabajo es la posibilidad de que tengamos interacción virtual entre los compañeros. Entonces, allí en el marco de esas interacciones existe la oportunidad de hacer preguntas y de dar explicaciones adicionales sobre los conceptos fundamentales que se están trabajando. Por otro lado, en esos también existe la posibilidad de tener allí unos espacios para poder reforzar esos conceptos que algunas veces necesitan unas explicaciones adicionales. También allí se pueden generar oportunidades para que los estudiantes puedan hacer ejercicios prácticos con el apoyo de sus familias y también que puedan interactuar con personas que están en otros contextos y a partir de allí obtener información para resolver las dudas que puedan surgir. Entonces, fíjate que a diferencia del modelo que es puramente en línea, la posibilidad de tener esas interacciones, ya sea en el escenario virtual o en la presencialidad, también lo que va a permitir es fortalecer ese sentido de comunidad de los estudiantes. Allí, si tú me preguntas entonces cuáles deben ser esos elementos del sistema institucional que deben ser revisados, yo creo que deben ser aquellos que tocan este tema de las estrategias de apoyo académico y fundamentalmente en 3 aspectos. Uno, que tiene que ver con el reconocimiento del contexto en el que se desenvuelven los estudiantes. Otro que tiene que ver con el fortalecimiento y el estímulo de ese trabajo entre pares, que es sumamente importante. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el rol de los docentes, que en este caso tienen que tener un papel determinante, un papel de liderazgo para poder orientar, apoyar y moderar esos escenarios en los que los estudiantes van a poder poner en juego estas discusiones y estos debates en los que se generan las interacciones. Bien, recordemos entonces que el sistema institucional de evaluación de los estudiantes debe ser periódicamente revisado y ajustado precisamente para que responda a las necesidades del contexto, como decía la compañera Febe, que debe partir de una lectura del contexto. Y si vamos a pensar acerca de esos
elementos constitutivos del sistema, tendríamos que entrar entonces a revisar qué se evalúa, cómo se evalúa, qué instrumentos se utilizan para hacer seguimiento al aprendizaje de los estudiantes, qué instrumentos se utilizan para evaluar, y necesariamente esto va a llevar a una flexibilización curricular. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, en el momento en el que estamos, que entendemos lo que pasó el año pasado y el modelo de educación que vamos a seguir ahora nos va a llevar a una priorización de los aprendizajes, también a una búsqueda de nivelación. Entonces, el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, su revisión y sus ajustes nos va a apoyar en este proceso de fortalecimiento curricular, pensando la evaluación desde el principio, desde la planeación, desde que se está haciendo toda esta lectura de contexto y desde que se está revisando. Y así también, como lo decía la compañera Febe, para que esta revisión sea no solamente un trámite que se tenga que cumplir, sino que de verdad signifique un apoyo académico al aprendizaje de los estudiantes. Muchas gracias, Joana. Tienes la palabra, Diego. Gracias, Nelson. Pues teniendo en cuenta la respuesta de Joana y complementando un poco lo que complementa y responde también Febe, es necesario tener en cuenta el documento número 11 para la implementación del decreto 1290, en donde en esencia se habla del sistema institucional de evaluación y la importancia de poder reflexionar acerca de las modificaciones que los establecimientos educativos deben hacer a este. Me voy a centrar en 4 aspectos específicos que es importante que se tengan en cuenta. El primero, los criterios de evaluación y promoción, puesto que los criterios de evaluación y promoción tienen que puntualizarse dentro de este documento, atendiendo a que durante el 2020 hubo una serie de modificaciones al plan de estudios. Estos criterios de evaluación también tienen que modificarse y adecuarse directamente a lo relacionado directamente o a lo implementado directamente en ese plan de estudios. El segundo está relacionado con las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Esta fue una de las acciones donde los maestros más construyeron, más analizaron, más acciones específicas complementaron. Entonces, la invitación es que ese tipo de actividades o de estrategias de valoración puedan estar incluidas dentro de esa alimentación que le van a hacer al sistema institucional de evaluación. La tercera, sobre las acciones de seguimiento para los desempeños de los estudiantes. Pues primero estamos hablando específicamente sobre lo que tienen que ver las estrategias de valoración y tendrían que crearse con respecto a esas estrategias de valoración unas acciones específicas para el seguimiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar del 2020. Esa es otra de las acciones que debería o se sugiere que se realicen en los establecimientos educativos. Y la última, que es una que ha tomado bastante relevancia durante el proceso que se tuvo en 2020, durante esa emergencia sanitaria, son los procesos de autoevaluación de los estudiantes, puesto que esos procesos de autoevaluación ya empezaron y se resaltaron durante esas actividades específicas que tomaron los docentes para hacer esas acciones evaluativas. Y una de las actividades específicas es que los docentes puedan crear unos criterios muy puntuales para esos procesos de evaluación que se les puedan entregar a los estudiantes y así puedan volverse o poder concretar específicamente esas acciones dentro de la autoevaluación de los estudiantes. Muy bien. Muchas gracias, Diego y compañeras. Podemos ver en las respuestas que nos dan nuestros panelistas sugerencias, planteamientos muy interesantes y que pues nos llevan a tomar en cuenta toda esta información en la modificación o en las modificaciones que los establecimientos educativos proyectan hacer atendiendo al sistema institucional de evaluación y obviamente tomando en cuenta toda la situación que tenemos de la situación por la pandemia, de la contingencia o la emergencia sanitaria. Entonces, muchas gracias, compañeros. Continuando con nuestro conversatorio, entonces vamos a la siguiente pregunta que dice de la siguiente manera. ¿De qué manera se pueden articular los resultados de las pruebas externas o herramientas como evaluar para avanzar con las actividades de enseñanza?
podemos empezar con Joana. Gracias. Bien, muchas gracias, Nelson. Entonces, aquí hay que reconocer que históricamente en el sistema educativo colombiano participamos en evaluaciones externas, como en el caso de la primaria, en saber tercero y quinto, y que hace algunos años pues no estamos participando en ello, pero que el año pasado, en 2020, se tuvo la oportunidad de un ejercicio que fue evaluar para avanzar. Esos resultados de esas pruebas nos van a permitir mirar una parte de la realidad académica, de la realidad escolar, en cuanto a algunos aprendizajes de los estudiantes. Entonces, digamos que participar en esas pruebas es valioso, es una buena oportunidad, pero no va a pasar nada si no hay otro proceso que sería el de el análisis y la interpretación de esos resultados, e incluso ir más allá, que sería en la construcción de planes de mejora. Entonces, ¿cómo se relacionan estos resultados de estas pruebas con las actividades de enseñanza en ese punto de los planes de mejora que surgen a partir de ese análisis y de esa interpretación? Porque esos planes de mejora incluyen necesariamente una revisión y unos ajustes, por ejemplo, de los planes de área, de los planes de aula, o incluso un diseño de estrategias pedagógicas o de estrategias didácticas que apunten a un o varios aprendizajes que hayan resultado críticos o que hayan resultado como oportunidad de mejora en ese análisis de los resultados. Esa es una manera para articular los resultados con la enseñanza. Y otra manera es reconocer todas las herramientas que nos provee un ejercicio como evaluar para avanzar, porque en este caso específicamente contamos con los cuadernillos, con las guías de orientación, que incluso van a explicar cómo se construyeron las preguntas, por qué una respuesta es correcta y por qué las demás no. Entonces, todo este material también puede ser articulado con la enseñanza de acuerdo con la organización curricular que se tenga. Gracias. Diego. Bueno, lo que dice Joana es muy importante resaltarlo. Y específicamente como maestros debemos tener en cuenta cuáles son los objetivos que se tienen directamente sobre este tipo de evaluaciones. Hay que tener en cuenta que, como lo decía Joana, vamos a tener una información que es de 2017, pero que podemos utilizar específicamente para el trabajo y el análisis, aunque es aplicada en 2017, es información que en este momento con la cual contamos, y una prueba que se realizó el año pasado, que más que una prueba es una herramienta de información para obtener información acerca de los aprendizajes que tienen los niños. Estos dos tipos de herramientas nos van a permitir a nosotros, como lo decía Joana, nosotros como maestros, poder reflexionar acerca de las dificultades que tienen los estudiantes en los aprendizajes o en los aprendizajes estructurantes, como los llaman los derechos básicos de aprendizaje, para que podamos analizar y realimentar, reestructurar, reflexionar acerca de nuestro plan de estudios y poder construir uno que se pueda adaptar específicamente a las necesidades que tenemos en este año 2021 con los procesos de alternancia. ¿Qué significa eso? Que si yo apliqué como establecimiento educativo evaluar para avanzar, voy a obtener una información específica que necesito utilizar para poder construir mi plan de estudios del 2021. Y si no lo apliqué dentro de ese proceso, puedo utilizar la información que me brinda la prueba Saber Tercero y Quinto 2017 precisamente con ese mismo fin, para poder realimentar ese plan de estudios, reestructurarlo y plantear uno que sea flexible y que se acomode directamente a las necesidades que vamos a tener. Entonces es muy importante que nosotros tengamos como esa línea de trabajo y esa línea de ruta y ese proceso de trabajo muy bien definido acerca de cómo vamos a modificar nuestro plan de estudios precisamente para adaptarlo a un proceso de realidad en este 2021 que se acomode directamente a los procesos de flexibilidad curricular que nos plantea tanto las Secretarías de Educación como el Ministerio de Educación. Bien, muchas gracias, Diego. Febe. Bueno, haciendo una síntesis y recogiendo las respuestas de mis compañeros, es importante mencionar que la evaluación es entendida como un agregado de evidencias que nos ofrecen información relacionada con el desempeño de los estudiantes en los procesos académicos, pero que además de eso también de forma indirecta nos está dando indicios
sobre la manera como se están desarrollando esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, allí sí destacamos las dos principales funciones de la evaluación, que son, por un lado, comprobar y verificar en qué medida se han logrado los resultados esperados en términos de aprendizaje, y por otro lado también entendida como una actividad que nos permite organizar las acciones educativas. Allí podemos encontrar de pronto ese punto de articulación en lo que es esa evaluación externa y esa evaluación interna. La primera, esa evaluación externa, nos va a ofrecer una información sobre en qué medida se han logrado esos aprendizajes de los estudiantes, y puede ser muy útil para, por ejemplo, focalizar los programas y propuestas del nivel gubernamental. Y por el otro lado, esa evaluación interna lo que nos ofrece es una serie de evidencias cuya interpretación, como lo decía Joana, nos va a permitir organizar el diseño de las estrategias didácticas. Entonces, en la medida en que la evaluación educativa se autorregule y pueda obtener de estos dos ámbitos de la educación una información pertinente y oportuna y la pueda interpretar, va a haber allí un mejoramiento de los resultados, pero también, y mucho más importante, es que va a haber una incidencia en la formación integral de los estudiantes, porque no vamos a educar solamente dentro del aula, sino también para la vida. Bien, muchas gracias, Febe y compañeros. En este momento podemos ver la importancia que tiene pues, cada uno de los aportes que nos acaban de brindar nuestros panelistas con respecto a esa articulación de los resultados de las pruebas externas y específicamente hablando de evaluar para avanzar con relación a las actividades de enseñanza. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente y última pregunta. ¿Qué rol, compañeros, qué rol deben jugar o deben tener los padres de familia y acudientes o cuidadores en los procesos de evaluación académica de los estudiantes? Podemos empezar con Diego. Gracias. Gracias, Nelson. Mire, es muy importante tener en cuenta que este proceso que vivimos durante el 2020, que es un proceso que necesariamente hay que ser conscientes que cambió todas las acciones educativas, todas, absolutamente todas. Incluso dentro de las acciones educativas que cambió, están las dinámicas de los actores que intervienen en cada uno de esos procesos como tal, incluyendo los padres de familia. De esta forma, los padres de familia en este momento, en este 2021 y de aquí en adelante, durante todas las acciones que realicemos de aquí en adelante del 2021, nosotros como establecimiento educativo tenemos que vincularnos específicamente a esas acciones de una manera más activa, no solamente siendo la forma pasiva de la entrega de notas específicamente, sino también orientándolo acerca de cómo son los procesos educativos en el establecimiento educativo, no para que los padres lo hagan, sino para que ellos conozcan las dinámicas y cómo va a ser la funcionalidad de los establecimientos educativos de aquí en adelante. Ese rol específico de los padres de familia tiene que dejar de ser de manera, o sea, tiene que pasar de ser un rol un poco menos activo, un rol más activo, y que ya no se vuelva o que sea un proceso meramente intuitivo. Es importante que los establecimientos educativos ya comiencen a realizar durante este proceso del 2021 en las reuniones, puedan explicarle a los padres de familia cómo va a ser la funcionalidad de todo el proceso educativo en el establecimiento educativo y cuáles van a ser los roles muy puntuales que van a tener los padres de familia en esas acciones específicas. Gracias, Diego. Febe. Gracias, Nelson. Bueno, aquí yo quiero contar que la metodología que se está proponiendo para este módulo es el Living Lab. Esa es una metodología que está centrada en la innovación abierta y en los procesos de co-creación. Allí es importante mencionar que más que una metodología también es un concepto y un espacio que está relacionado con la investigación y que lo que promueve es una manera de hacer y de pensar los fenómenos desde una perspectiva innovadora. Entonces, lo que va a pasar con estos Living Lab es que van a generar unos espacios en los que los actores van a participar a partir de los recursos socioeconómicos y tecnoculturales que hay en su contexto.
La selección de esta metodología, entonces, lo que nos va a permitir en este tema de la evaluación es que vamos a poder traer todos los actores de la comunidad educativa y los vamos a poder escuchar en torno a lo que ellos creen que debe ser ese proceso de evaluación. Allí también yo quiero retomar un poco lo que mencionaba Diego, y es que nosotros todo el tiempo estamos mencionando, estamos diciendo que los papás, las mamás, los cuidadores tienen que cumplir un rol fundamental en este proceso formativo que están desarrollando los niños y las niñas. Sin embargo, cuando llegamos a ese momento de la evaluación, ese rol queda restringido a recibir el boletín, leerlo y de pronto interpretar los resultados que están allí consignados. Allí lo que nosotros estamos haciendo es desconocer que esos papás y esas mamás conocen mejor que nadie los talentos, las potencialidades, las dificultades, los temores que tienen esos niños y esas niñas. Entonces, pensar en que podemos traer a estos actores al escenario donde se van a revisar y se van a repensar todos los elementos del sistema institucional de evaluación, nos permite pensar que puede haber trabajo en dos ámbitos. Por un lado, que esos papás y esas mamás van a conocer de primera mano cuáles son los principios y los propósitos de esa formación académica y de esa formación integral. Y por el otro lado, nos va a permitir otorgarles una voz que nos va a dejar conocer su visión de cuáles son esos elementos y esos aspectos de la vida cotidiana, de la vida familiar, que le pueden brindar a los maestros unos elementos valiosísimos para poder enriquecer las prácticas educativas. Bien, gracias, Febe. Joana. Bien, muchas gracias. Pues coincido con lo planteado por los compañeros, por Diego y por la compañera Febe, y quiero pues confesarles que no solo como formadora, sino como madre de familia, he tenido esa inquietud, es decir, ¿cuál es mi rol cuando estamos hablando de evaluación? Entonces decíamos que el año pasado, 2020, fue un año que nos tomó por sorpresa y que nos vimos más involucrados en la educación de nuestros hijos. Pero, ¿cuál fue esa manera de involucrarnos? Fue sobre todo en el apoyo académico a las actividades que se realizaban. Pero, ¿hasta qué punto, por ejemplo, estábamos informados sobre lo que se esperaba? ¿Sí? Hacia dónde querían llegar con las actividades que se proponían, en qué punto de ese hacia dónde quiere llevar está mi hijo, mi hija, y cómo puedo hacer para ayudarle. Entonces, lo que decía Febe, y Diego también lo mencionaba acerca de nuestro rol en cuanto a evaluación, es como a recibir los resultados, ¿sí? Entonces, como familia, siendo que desde la misma concepción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, se contempla la participación de las familias, de los familiares, de los cuidadores, como actores importantes en este sistema. Entonces, ¿cómo puede ser esa participación? ¿Cómo puede hacer la escuela para que sea una participación genuina, que no se quede solo en que nos comunican unos resultados, sino cómo participamos en el proceso, si entendemos que la evaluación es un proceso? Entonces, creería yo, y de alguna manera recogiendo lo que dicen mis compañeros, que se trata de eso, de que no sea solo un ejercicio de comunicación, de escalas, de criterios, de metas, sino además que sea un ejercicio de co-construcción en la cual esa información que aportan las familias es importante para una evaluación integral, si también estamos hablando de evaluación integral, porque las familias ven esa otra parte que no ve la escuela. Y por supuesto, aunque no tenemos comunicación con la familia sobre, insisto, los resultados, entonces sí que sea una cultura de la escuela comunicar las metas, ¿sí? Hacia dónde queremos llegar. Si, por ejemplo, participamos en este ejercicio de evaluar para avanzar, retomando la pregunta anterior, y tenemos unos resultados, y esos resultados van a ser por estudiantes, qué bueno es que nos comuniquen, mire, así le fue, y hacia acá queremos llegar y vamos a hacer esto para lograrlo, porque ahora más que nunca entendimos ese triángulo del que siempre hemos hablado entre familia, escuela y comunidad. Entonces sería eso, no solo comunicar, sino y atendiendo a esa dinámica del Living Lab que proponemos en este protocolo, en este espacio,
construir con las familias todo lo que tiene que ver con la educación y, por supuesto, allí está como parte importante la evaluación. Muchas gracias, Joana. Muy bien, en este momento podemos tener la total claridad en estos aportes que nos hacen nuestros compañeros panelistas con referencia al papel que deben tener los padres de familia, los acudientes, cuidadores, en la evaluación de los estudiantes. Pues son muy valiosos, nos dan muchas pistas de lo que podemos nosotros en los establecimientos educativos llevar a cabo, y para nadie es un secreto, es una realidad que en todo este tema de la emergencia sanitaria que nos dejó la pandemia del COVID-19, pues el papel de los padres de familia, de los cuidadores, ha sido fundamental y va a continuar siendo de mucha importancia. Muy bien, en este punto pues llegamos a las conclusiones de nuestro conversatorio. Agradecemos a nuestros compañeros formadores, panelistas. Esperamos, tutores y tutoras, que estos aportes, que estos planteamientos, sugerencias sean de mucho apoyo para el trabajo que tenemos en este año 2021, en el marco de lo que hemos trabajado el día de hoy, de lo que hemos conversado, la evaluación como una de las herramientas para la planeación institucional. Y finalmente, como conclusión, pues nos quedan tareas muy puntuales relacionadas con primero, pues con la revisión y el ajuste de los elementos constitutivos del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, de acuerdo con los modelos de evaluación híbrido o alternancia, porque sabemos que es lo que vamos a tener este año, con la articulación de los resultados, o lo que nosotros hemos llamado siempre el uso pedagógico de los resultados de las pruebas externas, como evaluar para avanzar, con las actividades de enseñanza que se llevan a cabo en los establecimientos educativos, y por último, con el fortalecimiento de ese rol, de ese papel que tienen los padres, los educadores, en los procesos de evaluación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Entonces, les agradecemos mucho su atención, muchas gracias a nuestros panelistas y esperamos que el trabajo que realicemos en evaluación este año sea de mucha ayuda, muy satisfactorio y que nos ayude a mejorar, a continuar con ese mejoramiento de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias a todos.